El móvil del detective Jason McMahon volvió a sonar de madrugada. No hacía falta que respondiese para saber de qué se trataba. Un nuevo asesinato, el quinto. Aún así, descolgó. El forense le informó que habían encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en un bosque solitario. La causa de la muerte, una desgarradora herida en el pecho, desde la que le habían extraído el corazón. De nuevo el mismo modus operandi. Todo apuntaba al mismo criminal. Un caso con el que ya llevaban meses y para el que no tenían ninguna pista. Se vistió y puso rumbo a la comisaría. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, un automóvil se detuvo en el arcén de una vieja carretera, a las afueras. Se trataba de una joven pareja que aprovechaba la noche para huir de miradas indiscretas. Al menos podrías poner algo de música, dijo la chica a su acompañante. Vamos, Valerie, no seas aguafiestas. Disfrutemos de este momento para nosotros dos, contestó él. Claro, un momento muy romántico, mientras tu novia está tranquila en casa sin sospechar que su querido Tommy la está engañando, le reprochó ella. Oh, vamos, ya te dije que no significaba nada para mí. Además, también es tu amiga y nunca te he oído quejarte de las otras veces que... Un fuerte golpe sobre sus cabezas lo interrumpió, como si algo hubiese impactado en el techo. Los jóvenes se asustaron cuando el coche empezó a sacudirse violentamente. Tommy agarró la mano de Valerie para tranquilizarla, aunque ni él mismo sabía qué demonios estaba ocurriendo. Los zarandeos continuaron durante unos segundos que parecieron interminables, hasta que de pronto todo paró. ¿Qué ha sido eso? Él la miró, encendió las luces y reuniendo todo el valor que fue capaz, agarró la manilla de la puerta y salió. Todo estaba a oscuras, a excepción de la zona iluminada por el coche. Miró al techo y a su alrededor, pero no vio nada extraño. Solo una pluma negra, mecida por el viento, se deslizó ante sus ojos. Pero simplemente era eso, una pluma. Se giró y entró de nuevo en el vehículo. El rostro de Valerie no podía evitar reflejar el miedo que sentía. Estaba a punto de abrazarla cuando unas garras aparecieron ante ellos, golpeando la luna del coche y resquebrajándola. Un instante después, y sin tiempo a reaccionar, el cristal saltó en 1000 pedazos. De entre los restos surgieron 2 manos que agarraron al joven y tiraron de él con violencia. El impulso fue tan fuerte que Tommy se estrelló en el suelo a varios metros de distancia. Mientras trataba de incorporarse, vio al fin a su atacante. Tragó saliva. No podía creer lo que tenía ante sus ojos. Parecía la figura de un chico alto y delgado, con cabello blanco y ojos azules y cristalinos. Unas enormes alas negras pendían de su espalda. Pero no fue eso lo que más lo sobrecogió, sino ver que su cuerpo era un lienzo sobre el que tenía pintados huesos humanos, como si estuviese completamente tatuado. Valerie gritaba desde el coche, pero Tommy fue incapaz de moverse. Totalmente paralizado, vio cómo el extraño se inclinaba hacia el interior del vehículo y la agarraba por el brazo, arrastrándola hacia afuera y colocándola a su lado. Le apartó un mechón de pelo y se inclinó sobre ella. Se acercó a su oído para susurrarle algo y la besó en la frente con dulzura. Su último beso. El ser levantó el brazo hacia el cielo y lo dejó caer un instante después con violencia. Fue un golpe certero, directo al pecho de la joven. Ella no tuvo tiempo ni a gritar. Un murmullo salió de su garganta, ahogada en sangre, pero ya no pudo moverse más. Tommy veía la escena estupefacto, sin poder creérselo. Vio cómo el agresor sacaba algo del interior del pecho de Valerie. Un pulmón. Pero no era eso lo que quería. Siguió rebuscando en el interior de la joven, rompiendo huesos y apartando carne, mientras ella se quedaba cada vez más pálida. Al fin pareció encontrar lo que buscaba con tantas ansias: el corazón. Lo agarró con su mano derecha y comenzó a tirar de él, desprendiéndolo del cuerpo. Bajó la vista hacia su propio pecho, donde abrió una herida y poco a poco fue introduciendo el órgano. Luego comenzó a hurgar en el bolsillo del pantalón con una mano ensangrentada, hasta sacar una especie de aguja. La criatura empezó a tirar del pelo de Valerie, arrancando varios mechones. Tomó la aguja, la enhebró con su cabello y empezó a coser la herida de su pecho. De pronto algo se acercó al coche. Era un perro, un tanto descuidado, que se sentó en el suelo y miró al chico. Cuando éste notó su presencia, interrumpió su macabro ritual. Se bajó del coche, se arrodilló y le dio unas palmadas en la cabeza. El animal se dio la vuelta y continuó su camino. Al fin, la siniestra figura dirigió su atención a Tommy, que seguía totalmente paralizado. Se fue acercando lentamente y cuando llegó hasta él, se agachó y acercó su rostro. Tommy vio los recientes puntos de sutura hechos con el pelo de su amiga, justo donde se encontraba su corazón, el corazón de Valerie. Una lágrima resbaló por su mejilla. El extraño lo observó detenidamente y ladeó la cabeza con curiosidad. Extendió la mano y le limpió sus ojos húmedos. Tommy, sin esperanzas de salvarse, miró fijamente al atacante.
Notó cómo colocaba las manos a ambos lados de su cara, inclinándose sobre él y dejando muy poco espacio entre sus rostros. Finalmente, con un tono triste, alivió el sufrimiento de Tommy al susurrarle: ¿Valoras tu corazón? No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo.